Sí, hermanos, pues muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este estudio. Va a ser un sermón, voy a tratar de ser breve eh, y al final del sermón, pues creo que ustedes acostumbran tener comentarios o preguntas. Les pido en el amor de Cristo que estén al pendiente con su Biblia. Va a haber algunos versículos que van a estar en la presentación, pero otros no van a estar ahí, sino que nada más va a estar la cita. Así de que por favor mantengan su Biblia abierta. Vamos a compartir el escenario, vamos a darle paso a la diapositiva para ver la lección de esta noche. La lección, ustedes la pueden ver ahí, es acerca de la primera carta del apóstol Pedro en los primeros versículos y el tema es la gran salvación que vale la pena sufrir. Este es un sermón que he predicado algunas veces. De hecho, tengo una serie de sermones acerca de la primera carta de Pedro. Muy buenas lecciones que el apóstol Pedro nos da a través de su primera carta. Sabemos bien del apóstol Pedro quién es. Es el hombre atrevido, el hombre valiente que anduvo con Jesucristo. Fue uno de los apóstoles escogidos para eventos muy especiales, juntamente con Juan y con Jacobo. Es aquel que siempre quería el primer lugar, al parecer, y es una piedra preciosa que el Señor Jesucristo tuvo que pulir varias asperezas, de tal manera que cuando lo vemos en sus cartas, el apóstol Pedro es una persona completamente diferente a la que anduvo con Jesucristo, una persona completamente cambiada. Así de que él nos da unas buenas lecciones a través de su escrito que fue en los años 60 aproximadamente, desde Babilonia, para los hermanos expatriados del Ponto, Galacia, Capadocia, etcétera. En esta lección, amados hermanos, que consta de 12 versículos, vamos a ver la participación divina en la salvación y vamos a ver que la salvación está segura y vamos a ver que la alegría de ser cristianos y de tener esa esperanza viva nos prepara para estar siempre gozosos a pesar del sufrimiento. Vamos a ver que la relación de la salvación tiene, la relación de la salvación con el alma, y vamos a ver la importancia para Dios del cristiano más que profetas del Antiguo Testamento y más que los ángeles. O sea, el cristiano tuvo una importancia muy especial en el plan de Dios. Leyendo pues, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 12, estos son los versículos que estarán ahí en la pantalla, nada más. Después las citas que dé ya no aparecerán ahí. Primera de Pedro 1, del 1 al 12 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión de Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la paz... Aquí me está estorbando un poco las diapositivas. Perdón. Déjeme ver. Me estorban un poquito los cuadritos donde están ustedes viéndose, yo también, y no había tenido yo la experiencia con Zoom. Pero bueno, en esta parte ustedes ven la pantalla completa. Una pregunta, hermanos, ¿ven la pantalla completa? Yo no la veo completa, yo los veo a todos ustedes sí en un lado. Si gustan leer, ayudarme en la lectura, por favor. Sí, se ve completa. Lo que puede hacer es darle doble clic para que la cámara de nosotros le aparezca arriba y así su presentación aparezca completa y usted la pueda ver. Doble clic a ustedes. Ahí está. No, ahí está, hermanos, ya. Gracias. Qué sacrificio cuando queda uno corto, ¿verdad? Con lo que está uno presentando. Entonces dice el versículo 3: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia
nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación, que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Lo primero que podemos observar en esta serie de versículos, amados hermanos, es que hay una participación de la deidad. El Padre, el Espíritu Santo y el Hijo están muy al pendiente de esta salvación. Cuando leemos ahí el versículo 2, ¿verdad? Releyendo el versículo 2, el apóstol Pedro dice, elegidos, note por favor, según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Note cómo ahí se nos está hablando de la intervención del Padre, que con su presciencia, esto quiere decir un conocimiento previo, no se refiere a presencia, sino se refiere a presciencia, un conocimiento de antemano. Él podía ver esta salvación porque era un plan divino llevado a cabo en el cielo por parte de la deidad. Con la instrucción del Espíritu Santo, cuando vemos la intervención ahí, cuando dice que en santificación del Espíritu, bueno, el Espíritu tiene una participación muy activa en la salvación. El Espíritu Santo, según el Señor Jesucristo, en Juan capítulo 16, versículo 8, Él dijo que era necesario que el Espíritu Santo viniera, y también dijo que cuando el Espíritu Santo viniera iba a convencer al mundo de pecado y juicio. Entonces, cuando una persona está oyendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y cree en Él, el Espíritu Santo está actuando en esa persona. Cuando la persona se convierte al Señor, el Espíritu Santo lo convenció de pecado. Por eso es muy importante, amados hermanos, que cuando nosotros hablemos de la palabra de Dios, permitamos que sea la palabra de Dios la que esté trabajando en la persona. No tratemos de convencerlos con nuestras ideologías, con nuestras filosofías, muchas veces, a veces con nuestros prejuicios, con nuestras ideas, sino que dejemos que la palabra de Dios trabaje en esa persona. Ustedes saben que en el mundo religioso se manejan muchos términos que son muy generativos, muchos términos que son muy generales. O sea, uno puede hablar de algo específico y otra persona tiene una idea muy generalizada, pero cuando vamos a especificar algo, nos damos cuenta de más cerca de la realidad. De otra manera, la persona que está escuchando solamente tiene ideas muy vagas, tiene muchas especulaciones, pero aquí, por ejemplo, el Señor Jesucristo les dijo a sus apóstoles, yo me voy, pero viene otro y este va a convencer al mundo de pecado. ¿Cómo lo hizo el Espíritu Santo? Por medio del Evangelio,
por medio del evangelio predicado primeramente por los apóstoles y otros discípulos del Señor en el primer siglo. El Espíritu Santo trabajaba por medio de esa palabra para convencer al mundo de pecado. Tenemos que aclarar esto muy bien, porque entendemos que el Espíritu Santo trabaja, como decía nuestro hermano de Chile. El Espíritu Santo sigue trabajando y trabajó en el Antiguo Testamento, trabajó en el Nuevo Testamento y sigue trabajando todavía. El punto para nosotros es cómo lo hace. No lo hace milagrosamente, no lo hace por apariciones, no lo hace por sueños como lo hizo anteriormente. Ahora lo hace por medio de la palabra, porque la palabra es obra del Espíritu Santo. De tal manera que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estamos leyendo las instrucciones del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue el que inspiró a los santos hombres de Dios. Así de que el Espíritu Santo tiene una intervención excelente en la conversión, en el evangelio, en el plan de Dios. Así como el Padre con la presciencia pudo ver esta salvación, así el Espíritu Santo tuvo una participación muy buena, y el Señor Jesucristo no se diga, con su sangre preciosa, ¿verdad? Como dice el versículo 2, y ser rociados para obedecer con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Verdad? En este tiempo que nosotros estamos teniendo este padecimiento de esta peste, de esta pandemia, pues nosotros estamos padeciendo esas cosas, pero no solamente eso padecemos. Padecemos algunas persecuciones, padecemos algunas veces nos quieren parar el alto, nos quieren callar. Eso es persecución. Nos quieren decir que ya no hablemos más de esas cosas, que estamos dañando la imagen de otras personas que quieren seguir practicando el pecado, pero que no quieren que públicamente alguien hable en contra de lo que están practicando. Es persecución. Pero hablando de enfermedades como la pandemia, bueno, está la pandemia, alguien la pudo haber traído, no sabemos, hay mucha especulación en cuanto a ello, pudo ser un accidente. La situación es que Dios usa todas las cosas para nuestro bien. Y como comentaba antes de comenzar con la lección, una hermana es en el aspecto de que nos ayuda a meditar. Eso es muy importante. Pero también nosotros creo estamos orando para que acabe esta pandemia, o si no estamos orando por ello, pues entonces ¿para qué estamos orando? Y si no acaba, pues Dios sabrá. Nosotros oramos y le decimos al Señor, hágase tu voluntad, Señor. Muchos males son males que toda la vida han existido, pero vuelvo a mencionar, tenemos que ser específicos, ¿verdad? Ha habido guerras en Nicaragua, en México, en Estados Unidos, y se han acabado. Y hay otras guerras que nunca se acaban. Ha habido pandemias, ha habido enfermedades que se han acabado, y hay otras que siguen. El cáncer, el SIDA y otras muchas más siguen. Pero tenemos que aprender a hablar específicamente, hermanos, como la sangre preciosa de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. ¿Cuándo? Cuando venimos a la obediencia del Evangelio. Así de que esta situación la tenían nuestros hermanos del primer siglo, y ellos podían gozarse de que Dios completamente, las tres personalidades, estaban atentos a este evento de la redención, porque ellos fueron los que planificaron esto desde un principio, desde antes de la fundación del mundo, de tal manera que ahora está llevándose a cabo en estos hermanos del Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, etc. Podemos hablar de que la gran salvación que está delante de nosotros es por el hecho de que tenemos una esperanza viva. Mire, lo contrario de viva es muerta. ¿Verdad? Nuestra esperanza es una esperanza viva, porque fue obrada gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa esperanza viva, como dice Primera de Pedro 1:3. Ahí en el versículo 3 y el versículo 4 en la primera parte, note por favor releyendo ahí, Primera de Pedro 1:3 y 4 en la primera parte. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. O sea, tenemos una esperanza viva, que quiere decir que es una esperanza efectiva al resucitar Jesucristo. Es una esperanza viva porque no mengua, no varía, no se desgasta. Dice este mismo versículo o esta misma parte de la palabra de Pedro, es una herencia incorruptible. Y la palabra incorruptible quiere decir que no se puede pervertir con malas cosas, no se puede contaminar. En el caso de los cristianos, ¿verdad? Si nosotros le damos valor a esa esperanza viva, no nos vamos a contaminar con falsas doctrinas, sino que vamos a procurar siempre la doctrina del Señor. Es una herencia incontaminada, porque no es de materia. Es una herencia que viene del cielo para nosotros. Es una herencia que está en el cielo para nosotros. Así de que no se puede contaminar, no se puede echar a perder, no se puede descomponer. También dice que es una herencia inmarcesible. Bueno, la palabra inmarcesible tiene que ver que no cambia de estado, siempre está igual, no envejece. Así de que esa esperanza es segura, porque no está cuidada por un pelotón de soldados, o no está cuidada por la Guardia Nacional, o no está cuidada por los militares de la nación, no está cuidada por personas que tienen guardias especiales para cuidarla, sino que está cuidada por el mismo Dios en el cielo. Así de que por esa razón es una esperanza viva, es una esperanza segura, porque su guarda es el guarda del fiel. Dios es el guarda del fiel. Así de que esa esperanza está también cuidada por nuestro Señor, nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Releemos ahí en Primera de Pedro, ahora del capítulo 1, versículos del 4 en la segunda parte y versículo 5, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro, reservada en los cielos para nosotros, hablando de esta herencia, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, esa salvación, que es una esperanza viva, está reservada en los cielos para nosotros. Nosotros no tenemos la mira en las cosas de la tierra. Nos gusta el bienestar, nos gusta el bienestar de las personas. Tratamos de vivir felices porque el ser cristianos nos da ese privilegio de ser felices aquí en la tierra y de ser felices allá en la otra vida. Por eso hay una promesa en la Biblia que dice, y los mansos heredarán la tierra. La herencia de la tierra no tiene nada más que ver con el suelo que pisamos, sino que tiene que ver con nuestro estado de ánimo. De tal manera que nosotros, al gozar de esta salvación, de esta esperanza viva, nosotros tenemos alegría, porque no importa lo que me pase, Dios está conmigo. No importa lo que esté sucediendo alrededor mío, Dios tiene todo bajo control. Aunque nos parezca increíble muchas veces y el sufrimiento sea tan profundo y tan grande, Dios tiene todo bajo control. Hay una idea muy general de que el mundo lo está gobernando Satanás, pero no hay error más grande que decir eso, porque realmente el que gobierna todas las cosas es Dios. Y si el diablo está haciendo maldades, es hasta donde Dios le permite hacerlo. Y si estamos pasando males, es hasta donde Dios permite esos males. Así de que nosotros gozamos mucho de ser personas que venimos a la salvación, porque de otra manera no tendríamos esta forma de gozo. Y es un gozo verdadero, amados. Si somos fieles, nosotros tenemos un gozo verdadero. Claro que si somos infieles, pues ese gozo no lo vemos por ninguna parte, porque tenemos dudas en nuestra mente, porque estamos fallando a Dios. Pero si estamos sirviendo a Dios con fidelidad, nosotros tenemos esa esperanza. Dice Filipenses 3:20, usted lo ha leído.
Filipenses 3:20, vea por favor. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Se fija? En Hebreos capítulo 9, versículo 28, después de hablar de que hay una cita que no podemos eludir, llamada muerte, el versículo 28 de Hebreos 9, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, dice la palabra, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Qué emoción, hermanos, qué alegría, qué grandeza, que haya tanta molestia por parte de Dios para nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dice, no se hagan tesoros en la tierra, donde el orín, ¿verdad?, la polilla, el ladrón, minan, hurtan, se descompone. Mejor hagan tesoros en el cielo, donde ni el orín, ni el ladrón mina y hurta. Por eso es la recomendación de nuestro Señor Jesucristo. Y todavía, si nuestra alegría no está completa, si todavía está un poquito con duda, pues este punto, este tercer punto nos trae un punto muy, muy bueno, porque dice que esta gran salvación que vale la pena sufrir causa una gran alegría. Veamos ahora los versículos del 6 al 7 del mismo capítulo 1, por favor. Primera de Pedro 1, del 6 al 7. Dice el apóstol Pedro, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Qué tremendas estas palabras. Estos hermanos a los que Pedro escribía, dice que se alegraban, ¿verdad? Aunque ahora por un poco de tiempo tenían que ser afligidos en diversas pruebas. Pero dice Pedro, ustedes se alegran en esto. Van a pasar pruebas, pero mantengan esa alegría, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La alegría, hermanos, el gozo se debe de mantener. La alegría fortalece la fe para la aflicción. Porque usted sabe, cuando nosotros le damos paso a la duda, cuando le damos paso a esta enfermedad que viene cuando estamos sin esperanza, hermanos, que nos dan ganas hasta de quitarnos la vida. ¿Sabe usted que es porque no tenemos de dónde agarrarnos, no tenemos en qué alegrarnos? Estos hermanos estaban a punto de ser más afligidos, ya estaban siendo afligidos. Eran hermanos expatriados, eran hermanos perseguidos, eran hermanos que tuvieron que haber salido de su patria. Ya estaban siendo afligidos, pero estaban alegres, estaban contentos. Dice Pedro, van a sufrir un poco más. Pero deben de entender que esto es por parte de Dios, ¿verdad? Dios los está probando. Este emperador que los está persiguiendo, porque estamos hablando del tiempo de la persecución de Nerón. Este emperador que los está persiguiendo no es el que tiene el control. Él está actuando nada más como un instrumento. Dios tiene el control. Y ustedes van a salir victoriosos si continúan alegrándose en Dios a pesar de las aflicciones, a pesar de las pruebas. Por eso el apóstol Pedro, igual que Santiago y muchos de los escritores del Nuevo Testamento y del Antiguo, hablan de la alegría de servir a Dios, porque eso fortalece la fe para poder resistir la aflicción que da paso a la prueba que es de fuego, como se prueba el oro para aprobarnos,
y ser hallados en alabanza y gloria y honra en el día cuando se manifieste el Señor Jesucristo. Alegría que fortalece, pues. Así de que nosotros tenemos eso del Señor, gracias a los escritos del amado Pedro, y nosotros podemos hallar gozo en esta situación. Y estamos entrando a la recta final de este sermón, y yo les invito ahora que veamos el punto número 4 y que veamos lo que es el versículo del 8 al 9. Primera de Pedro 1, del 8 al 9, por favor. Aquí hay algo más que nosotros vamos a observar detenidamente. La salvación que libra a las almas del castigo eterno. Fíjense, esta salvación, esta gran salvación que vale la pena sufrir, libra del infierno. Dice Primera de Pedro 1, del 8 al 9, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahí está el ser librados del infierno. Yo me sorprendo cuando leo esta porción de la primera carta, en este primer capítulo, porque estos hermanos, al parecer, eran hermanos ya de la segunda generación, amados, y estos hermanos amaban a Cristo sin haberle visto. ¿Por qué Pedro dice sin haberlo visto? Porque Pedro y los apóstoles y muchos discípulos sí habían visto a Jesús. Pero estos hermanos a los cuales Pedro les escribe no habían visto a Jesús y amaban a Jesús. Lo amaban como dice 2 Corintios 5:7, que la fe es ciega, ¿verdad? Nosotros tenemos fe en lo que no vemos. Dice la palabra de Dios en este versículo, a en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y luego, ¿cuál es el resultado de ello? Obteniendo el fin de vuestra fe, ¿qué cosa? La salvación de vuestras almas. O sea, librados del infierno, librados de las garras del diablo, gracias a su actitud, gracias a su fe y gracias a sus prácticas. Su alegría era por esa fe que tenían, amados. Así de que estos hermanos nos dan una gran lección. Sin haber visto a Cristo, le amaban, habían creído en Él de tal forma que se habían entregado a Él. Su alegría era por fe, era un gozo inefable que no se puede explicar. Era un gozo glorioso, digno, honrado. Y el resultado, la salvación de sus almas. Tremendo, hermanos. Tremendo este punto. Así de que ahí tenemos pues como el apóstol Pedro, escribiendo, inspirado por Dios, nos da grandes puntos para enriquecer las lecciones de sus cartas. Ya en la recta final, en el último punto, que es el punto número 5, vamos a ver que esta es una gran salvación que vale la pena sufrir, porque esta salvación no le fue dado ni a los profetas grandes de Dios como Isaías, Jeremías, Daniel, ni siquiera a los reyes como David o Salomón. Esta salvación no la conocían ellos, no la conocieron ellos. Pero fíjese que ni aún los ángeles sabían de esta salvación. Por eso es una salvación que vale la pena sufrir, porque es una salvación que fue un privilegio para nosotros, amados, para los cristianos, para los que habían de seguir al Salvador del mundo, a Jesucristo el Señor, porque esta era una salvación que anhelaban conocer los profetas y los ángeles de Dios. Primera de Pedro 1, del 10 al 12, por favor. Primera de Pedro 1, del 10 al 12. Dice el apóstol Pedro, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos,
el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Versículo 12, muy interesante. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Este punto no cabe duda, amados hermanos, que cierra con broche de oro esta lectura de los versículos del 1 al 12, porque esta salvación fue reservada solamente a los creyentes. Los profetas anduvieron investigando, indagando, buscando, bueno, ¿y para quién es todo este beneficio? Y les fue dicho, no es para ustedes, no es para ustedes, y dice Pedro, sino para nosotros. Ellos escudriñaban qué persona, en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos acerca de las glorias que vendrían. Del versículo 12 se les reveló a ellos que no para sí mismos, sino para los creyentes en Cristo, para nosotros. Ellos estaban administrando las cosas que fueron anunciadas por el Evangelio. Ellos las administraban sin saber quién iba a ser beneficiado con ello. Dice la última parte del versículo 12, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así de que en este punto, amados hermanos, vemos que aunque los profetas dieron su vida por ello, no era para ellos. Vemos también que los ángeles no sabían de ella. Ahora, déjenme aclarar aquí el punto. Los ángeles no sabían de ella, pero lo supieron en el tiempo del Nuevo Testamento. De tal manera que ellos vinieron a gozarse también de que se predicara el Evangelio y que se convirtieran personas a Cristo. Pero antes de ello, los ángeles mismos no sabían de ella. No sabían de esa salvación. Entonces, cuando hablamos de esta salvación que vale la pena sufrir, hablamos de que, pues, reservada solamente para los creyentes en Cristo, ¿verdad? También los ángeles, aunque no sabían de ello, pues ahora sí saben. Dice en Efesios 3:10, por favor, si gustan acompañarme ahí en Efesios 3:10. Dice la palabra de Dios: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y ahí sigue diciendo, aquí lo importante es que estas cosas se dieron a conocer al cielo, ¿verdad? A las autoridades en el cielo. Así de que los ángeles, aunque no sabían de ello, posteriormente supieron de ello. Y esto es simple y sencillamente algo que nosotros, así como en el tiempo de la creación, vemos cómo el Señor separó las aguas de la tierra, una cosa maravillosa. Vimos que puso una lumbrera para que fuera de día y luego puso otra lumbrera para que fuera de noche. Cosas tremendas, un contraste ahí entre el sol y la luna, pero las dos cosas servían para el tiempo que el Señor las creó. Así como creó también la vegetación, los árboles, las plantas, las flores, todas estas cosas preciosas, y luego los animales. Todo esto muy bello, muy hermoso, dice, y Dios vio que era bueno. Cada vez que Él creaba algo, la palabra de Dios dice, y vio Dios que esto era bueno. Y fue así el fin del primero, del segundo, del tercero, y al fin llegó, hermanos, a la creación del hombre. Y la creación del hombre fue con sus propias manos, no fue por el poder de su palabra, sino fue con sus propias manos, que tomó arcilla del suelo y empezó a formar al hombre, y luego sopló sobre su nariz aliento de vida. Así como en el tiempo de la creación, lo máximo para Dios fue el ser humano, a pesar de que las flores y los árboles y toda esta creación era preciosa, perfecta. Pero su máxima creación fue el ser humano.
Así ahora, amados, nosotros gozamos, y gracias a este informe que Pedro nos da, gozamos de que el Señor nos privilegió con su mensaje en esta era para nosotros, en la era de la redención, en la era de Cristo. Y con esto concluyo mi exposición, no haciendo un breve recuerdo de lo que hemos visto, no sin antes hacer un breve recuerdo de lo que hemos visto. Esta gran salvación es un regalo de Dios. Las tres personalidades actuaron en ello. Él tiene reservada para nosotros la salvación eterna, ¿verdad? Que es la esperanza viva que tenemos. Nosotros tenemos la alegría, el gozo, ¿verdad? De contar con Dios en nuestras vidas, con esa gran salvación. Y esa gran salvación nos da fuerza para las pruebas. Y esta gran salvación, amados, no la conocieron personas muy cercanas a Dios y criaturas muy cercanas a Dios, sino que solamente se conoció cuando se nos dio a nosotros directamente. Así de que, amados hermanos, la invitación es, hermano, hermana, si a través de esta lección usted entiende que tiene cuentas pendientes con Dios, es un buen momento para empezar a gozar de esta gran salvación que vale la pena sufrir. Amado amigo que está escuchando o que va a escuchar este mensaje, si usted no se ha convertido, si usted no ha venido a Cristo, es un buen momento para que, si usted cree a través de este mensaje y de otros mensajes que haya escuchado de la palabra de Dios, cree en ese Señor Salvador, usted necesita arrepentirse y venir a las aguas del bautismo. Así de que yo le invito de todo corazón a que haga arreglos con Dios lo más pronto posible. Amados hermanos, muchas gracias por su atención y les dejo el lugar para que comenten si gustan o si quieren preguntar alguna cosa que no haya quedado clara. Dios les bendiga.